Hoy exploraremos conocimientos esotéricos complejos, definidos con una estructura académica y una lógica muy clara para nuestra audiencia, y lo haremos en compañía del Dr. Robert Gilbert, que nos aporta una perspectiva única debido a su formación, al haber sido instructor en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y poseer un doctorado en estudios internacionales, le otorga un estilo de enseñanza muy directo, organizado y detallado. Su trabajo en Gaia se centra principalmente en la geometría sagrada y lo que él denomina ciencia vibracional, y se centra en unos pilares muy definidos, como la geometría sagrada, donde explica cómo las formas geométricas no son solo conceptos matemáticos, sino patrones fundamentales que organizan la energía y la materia en el universo. Su enseñanza en el campo de la biogeometría nos muestra cómo las formas, los colores y los sonidos pueden equilibrar los campos de energía biológica, ayudando a mitigar los efectos del smog electromagnético. Y su filosofía está apalancada en la sabiduría de las escuelas de misterios occidentales, particularmente en el enfoque científico-espiritual de los Rosacruces y la antroposofía como Rudolf Steiner. El Dr. Gilbert es el protagonista de series aclamadas como Sacred Geometry, Spiritual Science, y ha participado extensamente en programas como Ancient Civilizations. Su enfoque es ideal para personas que buscan respuestas espirituales, pero que tienen una mentalidad analítica y prefieren evitar explicaciones demasiado abstractas o vagas. Él se esfuerza por demostrar que lo que hoy llamamos espiritualidad es en realidad una ciencia avanzada que las civilizaciones antiguas comprendían a la perfección. Y es simple, y acá te lo contamos. Nuestra misión es apoyarte al encuentro con el desarrollo de tu espiritualidad y al significado profundo de tu ser. Lo exploraremos por medio del autoconocimiento y la libre conciencia, sin ningún tipo de dogma establecido. Encontrarás reflexiones puras, herramientas prácticas sobre el propósito de vida, el despertar espiritual, nuestra relación con el universo. Exploraremos cómo experimentar una vida con propósito, pero sin alejarnos del mundo material imprescindible para lograrlo, por medio de la práctica diaria y la transformación interior. Suscríbete para iniciar estas enseñanzas de regreso al Ser Consciente y activa la campana para no perderte de contenido semanal. La geometría sagrada. Para analizar la geometría sagrada desde la perspectiva del Dr. Robert J. Gilbert, es fundamental entender que él no la define simplemente como una disciplina matemática o artística, sino como la arquitectura invisible que sostiene la realidad física y espiritual. Para Gilbert, la geometría sagrada es el lenguaje de la creación, un plano maestro mediante el cual la energía se organiza para convertirse en materia. Su enfoque se distingue por ser una síntesis entre la ciencia rigurosa y la sabiduría esotérica occidental, particularmente la tradición Rosacruz. Él sostiene que el universo no es un caos, sino una estructura perfectamente ordenada donde cada forma geométrica cumple una función vibracional específica, actuando como un puente entre las dimensiones invisibles de la energía y el mundo tangible que percibimos. Uno de los pilares del análisis de Gilbert es lo que él denomina ciencia vibracional. Según su enseñanza, cada forma geométrica, desde un simple círculo hasta los complejos sólidos platónicos, emite una cualidad de energía particular que afecta directamente a los sistemas biológicos y a la conciencia humana. En este sentido, Gilbert integra profundamente los principios de la biogeometría del Dr. Ibrahim Karim, argumentando que podemos utilizar formas específicas para armonizar entornos cargados de estrés electromagnético o para equilibrar los centros energéticos del cuerpo. Para él, la geometría sagrada no es algo para ser simplemente admirado en una catedral o en un dibujo, sino una herramienta tecnológica espiritual que permite al ser humano interactuar de forma consciente con las fuerzas de la naturaleza. Asimismo, Gilbert enfatiza que el estudio de estas formas, como la Vesica Piscis, el cubo de Metatrón o el toroide, es un camino hacia la soberanía personal. Él explica que al comprender los patrones de la geometría, el individuo deja de ser un receptor pasivo de las energías del entorno y comienza a ser un arquitecto de su propia realidad vibracional. Su análisis propone que la evolución del alma está intrínsecamente ligada a la capacidad de reconocer estos patrones en nuestro propio campo energético, el biocampo.
En última instancia, para Robert J. Gilbert, la geometría sagrada es la clave para descodificar cómo el espíritu se manifiesta en la forma, permitiéndonos vivir en una resonancia más profunda con el orden divino del cosmos. La Vesica Piscis. Para el doctor Robert J. Gilbert, la Vesica Piscis no es simplemente una figura geométrica decorativa, sino que representa el portal de la creación y el primer paso fundamental en el proceso de manifestación del universo. Geométricamente, se forma mediante la intersección de dos círculos del mismo radio, donde el centro de cada círculo se sitúa exactamente sobre la circunferencia del otro. Según la enseñanza de Gilbert, este símbolo describe el momento exacto en que la unidad, el círculo, decide proyectarse a sí misma para crear la dualidad. Es el espacio sagrado donde dos polaridades se encuentran y generan una tercera fuerza, convirtiéndose en la matriz de la cual nace toda la forma física. Por esta razón, se le asocia visualmente con la forma de una semilla, un ojo o un útero, simbolizando el nacimiento de la luz y la conciencia en el mundo material. El Dr. Gilbert profundiza en la Vesica Piscis analizándola desde diversos ángulos que conectan la espiritualidad con la física cuántica y la biología. La mediación de opuestos representa el equilibrio perfecto entre el espíritu y la materia, lo masculino y lo femenino, o el cielo y la tierra. Es el terreno común donde la comunicación y la creación se vuelven posibles. La fuente de la luz. En la geometría sagrada, la relación matemática dentro de la Vesica Piscis está vinculada a la raíz cuadrada de 3, la cual Gilbert y otros estudiosos asocian con la propagación de la luz electromagnética. Es literalmente el patrón geométrico a través del cual la luz divina se filtra hacia nuestra densidad. Base de la flor de la vida. Gilbert enseña que no se puede entender la estructura del universo sin este paso previo. La Vesica Piscis es el bloque de construcción básico para figuras más complejas como la semilla de la vida y la flor de la vida, que contienen todos los diseños de los sistemas biológicos conocidos. Aplicaciones y simbolismo histórico. En sus cursos en Gaia, Gilbert destaca cómo esta forma ha sido utilizada conscientemente por maestros constructores y escuelas de misterios a lo largo de los siglos, desde las arcadas góticas de las grandes catedrales que utilizan la proporción de la Vesica Piscis para elevar la vibración del espacio, hasta el símbolo del ictis en el cristianismo primitivo. Esta geometría ha servido como un recordatorio de la conexión humana con la fuente original. Para Gilbert, meditar en esta forma o visualizarla ayuda a armonizar el cerebro izquierdo, analítico, y el derecho, intuitivo, permitiendo que el individuo acceda a un estado de conciencia unificada. Al comprender la Vesica Piscis, dejamos de ver el mundo como una serie de objetos separados y empezamos a percibir las relaciones energéticas que nos mantienen unidos al todo. El equilibrio espiritual material. Para el Dr. Robert J. Gilbert, el análisis de la Vesica Piscis como el punto de equilibrio entre las polaridades es uno de los conceptos más profundos de la ciencia vibracional, ya que no se trata de una simple simetría estética, sino de una tecnología de armonización. Gilbert explica que los dos círculos que dan origen a la forma representan la dualidad fundamental del universo. El primer círculo simboliza la conciencia pura o el espíritu, la energía masculina, expansiva y proyectiva, mientras que el segundo círculo representa la manifestación o la materia, la energía femenina, receptiva y contenedora. La intersección entre ambos, ese espacio en forma de almendra, es lo que él llama el tercer espacio o la zona de mediación, donde estas dos fuerzas aparentemente opuestas dejan de luchar y comienzan a cooperar para dar a luz a una nueva realidad. El equilibrio de polaridades según Gilbert. En sus enseñanzas en Gaia, Gilbert desglosa este equilibrio a través de varios niveles de análisis que permiten comprender cómo esta geometría opera en nuestra propia vida. El puente entre mundos.
Gilbert sostiene que la Vesica Piscis es el pegamento que mantiene unido lo invisible con lo visible. Sin este equilibrio, el espíritu no tendría un vehículo para expresarse, materia, y la materia carecería de propósito o animación, espíritu. Es el punto exacto donde la intención se convierte en forma. La dinámica masculino-femenino. Más allá del género, Gilbert analiza estas energías como funciones de la conciencia. Lo masculino es el rayo de información y lo femenino es el campo que recibe y nutre esa información. En la Vesica Piscis representa el estado de coherencia, donde la dirección y la nutrición están en perfecta proporción, evitando que caigamos en el exceso de acción sin propósito o en la receptividad pasiva sin dirección. La proporción raíz de 3. Gilbert utiliza la matemática sagrada para demostrar este equilibrio. La relación entre el eje largo y el eje corto de la Vesica Piscis está definida por la raíz cuadrada de 3, que en la tradición esotérica se conoce como el número de la generación. Esto significa que el equilibrio entre lo espiritual y lo material no es estático, sino que es una fuerza generadora de vida y luz. Gilbert enfatiza que al trabajar con la Vesica Piscis, ya sea a través de la meditación, el dibujo geométrico o la colocación de formas en nuestro entorno, estamos invocando activamente la fuerza de la neutralidad. En un mundo polarizado, este símbolo actúa como un recordatorio de que la verdad y la creación no se encuentran en los extremos, sino en el centro compartido. Para él, alcanzar este equilibrio es el primer paso hacia la maestría espiritual, permitiéndonos actuar como mediadores conscientes, capaces de traer las frecuencias más elevadas del espíritu hacia la densidad de nuestra vida cotidiana, transformando así nuestra salud y nuestro entorno. Si este video ha conectado contigo, imagina compartirlo con alguien que le quieras ayudar a vivir en armonía. Recuerda que ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. ¿Cómo usar la biogeometría para neutralizar energías negativas en el hogar? Para el Dr. Robert J. Gilbert, la biogeometría es la física aplicada de la geometría sagrada. Mientras que la Vesica Piscis nos muestra el plano teórico del equilibrio, la biogeometría, desarrollada originalmente por el Dr. Ibrahim Karim y difundida magistralmente por Gilbert, nos ofrece las herramientas prácticas para manifestar ese equilibrio en nuestro entorno cotidiano. Gilbert explica que nuestros hogares modernos están saturados de lo que él llama caos vibracional, producto de las redes Wi-Fi, la electricidad y el estrés geopático. En este contexto, la biogeometría no busca bloquear estas energías, lo cual es casi imposible, sino transmutarlas. Al introducir formas geométricas específicas que emiten una cualidad de energía centrada, conocida como BG3, podemos convertir un ambiente caótico en un santuario resonante que sostiene la vida en lugar de agotarla. La clave de esta técnica reside en lo que Gilbert denomina la cualidad de centramiento. Al igual que el espacio central de la Vesica Piscis une lo espiritual y lo material, la energía BG3 es una combinación armónica de 3 componentes vibracionales: el oro armónico superior, el ultravioleta armónico superior y una cualidad específica llamada verde negativo horizontal. Según el análisis de Gilbert, cuando colocamos objetos diseñados con proporciones biogeométricas en puntos estratégicos de una habitación, estos actúan como transductores que sintonizan las ondas electromagnéticas discordantes con la frecuencia de la naturaleza. Esto crea un efecto de limpieza energética similar a cómo un filtro de agua elimina impurezas, pero a nivel sutil. Gilbert enfatiza que no se trata de magia, sino de una ciencia de ángulos y formas que interactúan con el campo de información que nos rodea. Aplicaciones prácticas según Gilbert. Para aplicar estos conceptos en el hogar, Gilbert sugiere un análisis detallado de la arquitectura invisible de nuestros espacios. Armonización de electromagnetismo.
Utilizar formas que incorporen ángulos específicos como el ángulo de 135 grados o proporciones basadas en la sección áurea sobre routers o cuadros eléctricos para suavizar la naturaleza agresiva de la corriente alterna. Corrección de estrés geopático. Identificar líneas de falla o corrientes de agua subterráneas que emiten frecuencias debilitantes y neutralizarlas mediante el uso de emisores de forma que restablecen la polaridad de la vésica Piscis, el equilibrio, en el suelo. Soberanía del biocampo. Gilbert enseña que el cuerpo humano es el instrumento más sensible. Al usar formas biogeométricas como los biosignatures, podemos fortalecer nuestra propia red eléctrica interna para que las frecuencias externas no interfieran con nuestra salud celular. La forma es la función de la energía en el espacio. Si cambias la geometría del espacio, cambias la calidad de la vida que habita en él. Concepto clave en las enseñanzas de Robert Gilbert. Este enfoque es particularmente útil para personas que sufren de fatiga crónica o sensibilidad electromagnética, ya que ofrece una solución estructural y lógica basada en patrones universales. Gilbert enfatiza que al dominar estas técnicas, dejamos de ser víctimas pasivas de la tecnología moderna para convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra propia ecología vibracional. El objetivo final no es solo la protección, sino la creación de un espacio donde la conciencia pueda expandirse sin las interferencias del ruido energético del mundo exterior. El emisor de forma medallón BG3. Esta primera imagen es una representación detallada de una herramienta práctica de biogeometría. Es un medallón físico diseñado para emitir activamente la frecuencia BG3. Análisis visual. Observa cómo la forma no es un círculo simple. El medallón tiene un borde dentado y un patrón geométrico central que incorpora la vésica Piscis y ángulos específicos que, según Gilbert, sintonizan la energía ambiental. La clave aquí es el aura luminosa de color oro pálido y violeta que emana de la forma. Estos no son colores visibles, sino una representación visual de la banda de oro armónico superior y ultravioleta armónico superior que componen el BG3, limpiando el espacio alrededor de la pieza. La proporción áurea y las biosignatures. Gilbert explica que mientras la geometría de grandes formas, como la vésica Piscis, organiza el espacio macroscópico, los biosignatures actúan a un nivel microscópico y funcional en el cuerpo humano, y la proporción áurea sirve como el pulso que permite que la energía fluya sin estancarse. Entender ambos conceptos te permite pasar de la teoría a una práctica diaria que transforma tu bienestar físico y la atmósfera de tu hogar. En un próximo video, entraremos a tratar cómo se relacionan las imágenes de biosignatures con nuestros órganos y cómo podemos realizar nuestra propia imagen de limpieza y fortificación corporal. Los biosignatures, geometría para el cuerpo. Los biosignatures son diagramas lineales desarrollados por el Dr. Ibrahim Karim y enseñados extensamente por Gilbert. Según su análisis, cada órgano y sistema biológico tiene un patrón de flujo de energía específico. Cuando estamos estresados o enfermos, ese patrón se distorsiona. Los biosignatures son formas que resuenan con la configuración energética original y saludable de un órgano. Al introducir esta forma en nuestro campo energético, ya sea usándola como colgante o grabada en metal, esta actúa como un diapasón. El cuerpo, por resonancia simpática, recuerda su patrón correcto y comienza a equilibrarse. Gilbert destaca que no se trata de una cura médica convencional, sino de proporcionar al cuerpo la información geométrica necesaria para su propia autorregulación. La proporción áurea, Phi, la frecuencia de la vida. Por otro lado, la proporción áurea, definida matemáticamente por el número irracional aproximado, 1,618, es lo que Gilbert llama la proporción de la compartición perfecta.
En la naturaleza, esta proporción permite que las plantas crezcan y las galaxias se expandan sin generar fricción destructiva. Gilbert enseña que en el diseño de interiores, utilizar la proporción de phi ayuda a crear una energía centrípeta que atrae la fuerza vital hacia el centro de la habitación en lugar de dejar que se disperse por las esquinas. Aplicar esta medida en la disposición de los muebles o en las dimensiones de un espacio de meditación genera una sensación inmediata de calma y orden biológico, ya que nuestro cerebro reconoce esta frecuencia como segura y viva. Al final del video te daremos una explicación más técnica y funcional para que aprendas a comprender cómo usar la proporción áurea en tu cotidianeidad y así operar bajo armonía, al nutrir activamente el biocampo de quienes lo habitan, permitiendo una mayor claridad mental y una recuperación física más rápida durante el sueño o el descanso. Integración en la vida cotidiana. Gilbert sugiere que la verdadera maestría consiste en combinar estos elementos. Por ejemplo, puedes armonizar una habitación utilizando las medidas de la proporción áurea para los espacios principales y al mismo tiempo colocar biosignatures específicos en áreas donde la energía se siente pesada o estancada. Para Gilbert, el objetivo final es crear una resonancia de calidad, donde cada forma en tu entorno esté trabajando a tu favor, protegiendo tu sistema nervioso de las interferencias externas y permitiendo que tu conciencia se expanda con mayor facilidad. Esta es la esencia de lo que él define como vivir en un templo vivo. Si este video ha conectado contigo, imagina compartirlo con alguien que le quieras ayudar a vivir en armonía. Recuerda que ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Ejercicios prácticos en el hogar. Si deseas aplicar la proporción áurea para ubicar un elemento central en una habitación, como un escritorio de trabajo o un altar de meditación, no debes colocarlo simplemente en el centro geométrico, ya que esto crea una energía estática o muerta, según la biogeometría. En su lugar, utiliza el punto áureo para dictar la jerarquía del espacio. Cálculo técnico. Mide la longitud total de la pared principal de tu habitación. Supongamos que mide 5 metros. Aplicación del ratio. Divide esa medida por el número áureo 1.618. Eso da como resultado 3.09 metros. Ubicación del nodo. Mide 3.09 metros desde una de las esquinas. Ese punto exacto es el punto de tensión áurea. Colocar el eje central de tu mueble o un objeto de poder en esa coordenada crea una asimetría armónica que, según Gilbert, permite que la energía circule de forma toroidal en la estancia, evitando el estancamiento. La proporción en el mobiliario y el diseño de superficies. Gilbert también enfatiza el uso de rectángulos áureos para superficies de trabajo, un escritorio que respete estas dimensiones. El largo del escritorio debería ser igual al ancho de este multiplicado por 1.618. Esto genera un campo vibracional más coherente para la mente. Técnicamente, esto se debe a que las ondas cerebrales entran más fácilmente en estados de coherencia alfa cuando el campo visual está procesando proporciones que el cerebro reconoce como biológicamente correctas. Si quizás no tienes una mesa que cumpla estas medidas, Gilbert sugiere colocar un mantel o un objeto decorativo, como una lámina de madera o piedra, que sí las tenga, actuando como corrector de forma sobre la superficie irregular. El impacto vibracional según Gilbert. Desde el análisis de la ciencia vibracional, la proporción áurea actúa como un resonador de la banda de color oro armónico. Esta frecuencia no es un color visible, sino una cualidad de energía que equilibra los campos de información sutil. Al estructurar tu entorno con estas medidas técnicas, estás convirtiendo una habitación ordinaria en un resonador pasivo. Para Gilbert, el uso técnico de phi es la diferencia entre un espacio que simplemente se ve bien y un espacio que nutre activamente el biocampo de quienes lo habitan, permitiendo una mayor claridad mental y una recuperación física más rápida durante el sueño o el descanso. Si sentiste tu verdad, entonces estamos cumpliendo con nuestra labor. Recuerda tu misión de ayudar a alguien más. Divulga esta información, pues todo lo que sale de tus pensamientos son pensamientos de Dios. Es una ley universal.
y la activas con la acción. Danos un me gusta y comparte este contenido. Ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Y no olvides suscribirte y así recibirás más conocimientos. Deja un comentario si tienes alguna inquietud y te ayudaremos a resolverla. Estaremos a gusto de conocer tus opiniones.